Amigos, les damos la bienvenida a esta nueva experiencia, esta nueva propuesta periodística de Cara a Cara, donde compartiremos media hora diaria de entrevistas con los personajes de actualidad, con el humilde propósito de informar. Siempre habrá controversia, siempre habrá polémica, pero la información y la claridad ante todos para que ustedes mismos se hagan una opinión. Como les digo, entonces, 30 minutos diarios de entrevistas a la vena, vamos a decirlo así. Vamos a comenzar ahora, antes de presentar a nuestro primer invitado, el ministro de Salud, Abel Salinas, con un informe sobre la coyuntura de su sector. Nuevo jefe del CIS, anuncios para ampliar servicios de citas precisamente cuando los usuarios están llamando la atención sobre las demoras y las odiseas, ¿no?, que tienen que pasar al respecto. Vamos con el informe y regresamos con el ministro de Salud. La salud es un derecho que tiene toda persona y el Estado debe garantizarla. Pero también es un sector que necesita especial atención para poder atender a los más de 30 millones de peruanos. En el siguiente informe conozca cómo se encuentra el sistema de salud en el Perú. En las últimas semanas se observaron largas colas de pacientes para sacar una cita en diversos hospitales. He tenido que estar desde las 3 de la mañana para poder ingresar. ¿Y desde cuándo está acá, señor? Desde ayer. ¿A qué hora vino ayer? A las 8 de la mañana. Luego de conocer esta situación, el Ministerio de Salud se pronunció. Estamos haciendo algunos planes de contingencia que significan ampliación de horarios y mayor capacidad de recursos humanos para atender la demanda insatisfecha. Estamos implementando un sistema de registro de citas electrónicas. De esta manera, se busca lograr una atención de calidad y sin tanta espera. En medio de estos avances, a poco de cumplir un año en el cargo, la semana pasada renunció Moisés Rosas, quien se desempeñaba como jefe del Seguro Integral de Salud y fue reemplazado por José Gallegos. Moisés Rosas asumió la jefatura del CIS en mayo del año pasado, el mismo mes que se conoció el escándalo de esta institución, que de acuerdo a una investigación había atendido partos a 190 hombres y a más de 34.000 mujeres que dieron a luz hasta 3 veces en un año. El etiquetado en los alimentos es fundamental, pues en él se indica lo que contiene el producto. La Ley de Alimentación Saludable del Ministerio de Salud dispone que en la etiqueta se coloque un sello octogonal rojo, indicando si el producto tiene alto o bajo contenido de grasa, sal, azúcar, entre otras advertencias. Nosotros estamos a favor del octógono, porque el octógono significa alerta, significa precaución. Sin embargo, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que busca modificar esta disposición por el semáforo nutricional. Aún falta que esta medida se apruebe en el Pleno. En enero se reportaron 829 contagiados de varicela y 2 niños murieron en Lima y Trujillo. Ante ello, el Ministerio de Salud anunció que el fármaco que previene este mal será incluido en el Sistema Nacional de Vacunación. Antes, la vacuna de varicela solamente estaba disponible para los niños cuyos padres tenían la capacidad económica de adquirirla en el sector privado. Hoy día eso cambia en el Perú. Estas son solo algunas medidas que se están implementando para garantizar la salud de la población, que es uno de los ejes fundamentales para el desarrollo del país. Por todo esto, ¿no? Por toda esta agenda, que no es poca cosa, en uno de los sectores más importantes del país, que muchas veces en realidad pues toma atención de la prensa, ¿no?, cuando hay algún paro de médicos, ¿no?, cuando hay una emergencia de repente por algún tipo de epidemia, ¿no?, de enfermedades, y en realidad es un sector absolutamente fundamental. Es difícil pensar que el ciudadano pueda darle más importancia a los temas de salud o educación. Es absolutamente central, y por eso queríamos comenzar esta primera emisión de Cara a Cara con el ministro Abel Salinas, a quien le damos la bienvenida. Gracias, ministro. Usted, como es pediatra, servirá de partero también para este programa, ¿no? Le damos la bienvenida y le agradezco la visita el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Por el contrario, Enrique, y auguramos el mayor de los éxitos. Así que me parece muy bien estos cambios que existen, sobre todo en el tema de comunicación, que es vital. Para nosotros en salud es importante poder comunicarnos y llegar a la comunidad en general. El nuevo sistema de citas. Ahora mismo había medios que estaban
dando espacio a denuncias, ¿no?, sobre gente que tiene que dormir para no conseguir citas ahora mismo en ICA, me parece, ¿no?, en hospitales. ¿Cómo va a funcionar este nuevo sistema de citas? Sí. ¿Cuáles son las ambiciones y las metas? Así es, en líneas generales es cierto que esto es un problema que tiene muchísima, lamentablemente, de muchísimo tiempo en el Perú. Para ninguno de nosotros es raro ver esas colas interminables, esas amanecidas de muchos pacientes buscando una atención por algunas cosas. Primero, porque el primer nivel de atención, que es el lugar donde se pueden resolver el 80-85% de las patologías, de las enfermedades que nos aquejan, Enrique, a usted, a mí. Tenemos esta hospitalitis, ¿no? Así es, queremos ir por todo, queremos ir al hospital colapsamos. donde se complica la cosa. Y es un Así debate mundial o sea, es. este modelo de los hospitales está entrando en crisis. Tenemos que regresar al fortalecimiento del primer nivel. De acuerdo. Obviamente tenemos que fortalecerlo. Significa que hayan médicos, que haya recursos humanos completos, que hayan medicinas, etcétera, para que ese primer nivel de atención funcione. ¿Cómo se van a pedir las citas? ¿Cómo el usuario va a poder pedir las citas en general? Ya estamos implementando en varios hospitales. El Instituto Nacional de San Borja del Niño, algunos centros de salud que ya están en la red del Lurigancho, por ejemplo, de San Juan del Lurigancho, en Ica, en Tarapoto, y ya estamos utilizando el registro de citas en línea. Solamente, inclusive puede ser hasta por llamada telefónica, puede ser por una cabina de internet, puede ser desde una aplicación del teléfono celular, quienes lo puedan manejar, y naturalmente quienes acuden también tendrán un sistema que inmediatamente les podrá orientar hacia dónde deben ir y en una ventanilla única acceder directamente a la cita o a la atención. Esto significa un ordenamiento. No podemos continuar en esto más. A la par se han incrementado los horarios de atención por las primeras semanas para poder satisfacer esa gran demanda insatisfecha. Pero naturalmente le pedimos a la población en general un tanto de paciencia, un poco de ordenamiento. Cuando uno dice, quiero conseguir una cita, mejor me voy y me amanezco. Ya no es necesario. Progresivamente, poco a poco, vamos a ir ordenando todas las citas. ¿Dónde están los sectores fundamentales donde hay que mejorar? ¿Dónde se sacan más citas? Hay especialidades que tienen gran demanda, como por ejemplo cardiología, neurología, endocrinología. Pero en líneas generales, dependiendo la patología de cada zona, esto puede variar. Lamentablemente no teníamos un estudio tan completo como el que estamos haciendo ahora para identificar dónde es que necesitamos poner qué tipo de oferta desarrollar. Pero fundamentalmente, Enrique, ahora debe ser orientada a la necesidad del usuario. Antes orientábamos la demanda de acuerdo a las ofertas que teníamos. Y eso no puede ser así. Nosotros tenemos que ordenarnos, modelar nuestra oferta, nuestros especialistas, nuestra cartera de servicios, de acuerdo a lo que necesita la población. ¿Cuál es nuestro déficit de especialistas? Sabemos que es muy grande, pero ¿en qué especialidades sobre todo necesitamos? Tenemos deficiencias de pediatras, que es la especialidad mía, de ginecología, de neurocirugía, de psiquiatría. Tenemos muchísimas demandas y peor aún cuando están concentrados solamente en grandes ciudades. Lima, Arequipa, La Libertad, Trujillo, por ejemplo, concentran más del 75% de muchas especialidades y dejan solamente el resto para las otras ciudades. Y peor aún cuando no están bien distribuidos y no podemos movilizarnos dentro de una red. Estamos creando un sistema de redes integradas que permitan la movilización de la oferta, del recurso humano a donde se necesita, dentro de la red. No quieren ir a provincias. Los médicos no quieren ir a provincias. ¿Cómo van a solucionar En líneas generales no, pero por ejemplo... O a poblados más alejados, como lo que está describiendo usted. Así es, o a veces dentro de la misma red. Y eso es algo que tenemos que hacer en el marco de lo que hemos denominado el Pacto por la Salud. El Pacto por la Salud significa actuar con desprendimiento y con generosidad en lo que ya sabemos que es la problemática de la salud en el Perú y que además sabemos cuáles son las soluciones. Y seguramente muchas de las cosas que yo comento no son nuevas, pero lo que falta son ponernos
ponerlas operativas, y eso significa un acuerdo, un diálogo permanente. Seguro Integral de Salud. Se ha nombrado, se ha designado a José Víctor Gallegos Muñoz como el nuevo jefe del Seguro Integral de Salud. Él ha reemplazado a Moisés Ernesto Rosas Febres, que a su vez reemplazó y relevó en un caso que yo no entendí muy bien a Edmundo Beteta. Beteta acababa de presentar una auditoría muy importante del alcance de la corrupción. Y recordemos un poquito, recapitulemos, es necesario recordarle a los televidentes que Beteta entra cuando cae pues el señor Moreno, ¿no? El asesor presidencial, donde se veía pues unos negocios escandalosos, un aprovechamiento, ¿no?, de un sistema como este para ganancia propia del sector privado, exagerado. Pues. Entonces había esta auditoría que a mí me llamó mucho la atención, donde yo tenía algunos datos acá de la comisión interventora, porque Beteta sale precisamente al poco tiempo de presentar estos resultados. Entonces, a mí me escandaliza, ¿no?, que en la atención de emergencia, dice, la facturación había aumentado de 1.8 millones de soles en el 2014 a más de 115 millones de soles en el 2016. Es decir, había que pagarle a privados en buena medida este incremento, y cuando entra a la comisión lo que ve es que, bueno, ya hemos visto casos de hombres que daban a luz y barbaridad y media, pero lo que veía es que temas que no eran de emergencia o que se estabilizaban, casos que se estabilizaban después de un tiempo, los cobraban como 180 días. Por supuesto, emergencia es mucho más caro. Entonces, se ajustó, se suponía eso, pero sin embargo hubo toda una controversia con esta deuda que fue motivo pues de una huelga de salud, qué sé yo. Esto es complejo, ¿no? Es una deuda bastante grande. ¿Dónde está el meollo de la situación acá? Porque claramente acá los contribuyentes estamos pagando algo que no deberíamos pagar. Pero dentro de todo este paquete, que yo entiendo que más de 700 millones de soles que estaban en digamos, controversia y demás, aclárenos, por favor, ¿cómo está lo de la deuda del SIS? ¿Qué viene por delante? Sí, en líneas generales, tal como lo ha explicado Enrique, esto empieza en el 2014 por un tema de las huelgas, y por lo tanto se trata de ofrecer los servicios de emergencia disponibles, toda vez que la oferta pública hasta ahora sigue limitada para la atención de muchos casos. O sea, se supone que se va al privado para suplir esa carencia. Y luego eso continúa, pero en vista de precisamente de la oferta pública disminuida. Teníamos muchos pacientes, digamos, quienes sabemos del sector, conocemos de este tema, reconocíamos que teníamos mucha demanda insatisfecha. Entonces entiendo que eso se continúa haciendo. Ahora, yo creo que no se puede generalizar como un acto de corrupción a todo el sistema privado. Y es cierto que a propósito... Pero recordamos que el doctor Moreno decía, compadre, te doy precios sí, que son lo máximo. Se hizo una palabra famosa de un negociazo, como decía. Exacto. Pero probablemente... O sea, aislado no es el caso, no será generalizado, pero aislado definitivamente no es. Estos números nos lo demuestran. Definitivamente existía ese tema. Veíamos que se derivaban algunos pacientes, no solamente por emergencia, sino por contratos previos a establecimientos con tarifas preferenciales. Y es cierto que ahí hay un tema delicado. Había gente que entraba a emergencias y que en los 30 días anteriores habían sido atendidos por esos médicos también. Es decir, había una suerte de acuerdo, o el médico derivaba a emergencias a un paciente que ya tenía identificado. Y eso significa corrupción. Eso es corrupción. Y eso es algo que no se puede admitir. Eso tiene que ser sancionado, y de hecho entiendo que eso no se llegó a pagar. Pero los hospitales dijeron nones y en el Congreso dijeron también nones. Y fue un debate que pasó piola. ¿En qué está? ¿Qué se va a pagar y qué no se va a pagar? Lo que se ve es que de las 1.300 y pico de intervenciones que se encontraron, 959 están auditadas, pero hay un buen grupo, que son casi 400, que no están auditadas, que según la información... 400 de esta muestra de la que estamos hablando. No, de las 1.300 y pico de intervenciones, 959 han sido auditadas no solamente por el SIS, sino por un externo. ¿En qué periodo estamos hablando? Disculpe, para hablar de 1.300 y pico. Eso se hizo durante el periodo del señor Beteta. Esta auditoría. Así es, en esta intervención que se buscó una auditoría externa. Sin embargo, hay un buen número de intervenciones que son expedientes de casos que no han sido auditados y que no fueron entregados a esa auditoría. Evidentemente, todo nos hace sospechar que ahí debe estar el tema más serio de corrupción, si es que así lo... ¿Y se va a realizar esa auditoría? ¿Se va a continuar con esa auditoría? Definitivamente. Por ejemplo, el señor Gallegos, el nuevo jefe del SIS, tiene la indicación precisa de localizar esos expedientes, porque ahí, señor Chávez, algo se debe estar ocultando y tienen que aparecer. Hubo un informe, según Procuraduría, que ha admitido, ¿no?,
esta auditoría, digamos, o la ha usado de base para presentar una demanda a Fiscalía, en Procuraduría le llama mucho la atención es Amado Enco, el que ve el Procurador Anticorrupción. Le llamó, por ejemplo, mucho la atención el informe de su salud. Había esta doctora muy proactiva, la tuvimos aquí en las mañanas más de una vez, la doctora Zelaya, ¿no? Donde ella demandaba el pago de un porcentaje importante de esta deuda. ¿El relevo de la señora Zelaya tuvo algo que ver con esta situación? No creo, no creo. Ajá. Yo no tengo ninguna duda de la señora Zelaya. Tampoco del señor Beteta, ni tampoco de Moisés Rosas. A mí me parece que han tratado de solucionar el tema. Sin embargo, a mí me llama la atención algo. De 959 expedientes que evalúa esta auditoría externa, es muy difícil que 959 estén observados. Eso no es algo habitual. O la evaluación debería revisarse porque, Enrique, he estado revisando, de acuerdo a la demanda que asume el procurador en base a ese informe y que asume el fiscal en la investigación preliminar que se ha extendido a 8 meses, sí vemos cosas extrañas. Por ejemplo, hay un párrafo que dicen, hay un paciente que le detectan un aneurisma disecante de la aorta torácica. La aorta es la arteria más importante. Si la aorta se rompe, sangra, en realidad entrar a la sala de operaciones en los próximos minutos y después de 8 minutos el paciente probablemente ya tiene daño cerebral. Exacto. En ese caso, por ejemplo, dicen el paciente ingresa después de 7 días a sala de operaciones en un establecimiento privado, que no recuerdo cuál es. Pero cuando se hace el diagnóstico ya se considera una emergencia. Y la emergencia persiste durante los siguientes días hasta que no se resuelva. Sin embargo, ahí dicen, ya no era emergencia porque habían pasado 7 días. Algo que en el mundo médico nosotros entendemos como que esa auditoría necesita un ajuste un poquito mayor. Lo digo simplemente como un ejercicio para saber cuál era la rigurosidad y tratar de poner las cosas dentro de su justa dimensión, ¿verdad? No hay que acusar a todos. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con sus objetivos para el CIS, que es fundamental, porque claro, por este lado está cuestionado, pero es pues también en parte un servicio de víctima de su propio éxito. Así es. ¿no? Sobre todo por el lado de cobertura. Tenemos octágonos versus semáforos, ¿no? Y tenemos hasta sarampión. Vamos a volver después de la pausa con el ministro de Salud, Abel Salinas. Ministro de Salud, Abel Salinas. Ministro, el Seguro Integral de Salud, son 17 millones aproximadamente de afiliados, ¿no? Se suponía en principio, fue pensado como una suerte de seguro para gente en pobreza, incluso en extrema pobreza, y ha crecido de una manera sumamente importante. Hay esta figura del copago, donde yo puedo aportar una parte no del aseguramiento, pero no son más de 150.000 como conversábamos. Así es. Esto tendría que cambiar. Definitivamente. Se supone que en el Perú ya no hay tantos pobres como había. No puede ser. Desde ahí la cifra. La ley del marco del aseguramiento universal establecía 3 tipos de regímenes. El contributivo, para el que tiene trabajo formal y cotiza al seguro social, el empleador. El subsidiado para el pobre o población vulnerable. Y el semicontributivo al centro, el que hacía un copago, porque tenía una capacidad adquisitiva, no está en la línea de pobreza, los pequeños empresarios, microempresas, informales, etcétera. Pero resulta que el subsidiado, como usted bien dice, Enrique, son más de 17 millones de peruanos. Entonces, que no pagan nada. Y en el otro grupo tenemos 150.000, 160.000 personas. ¿Que cuánto pagan? Que pueden cotizar 39 soles, que es como copago. Pero entonces algo está mal. Pero aquí lo más grave del asunto no es tratar de sacar solamente y decir, bueno, aquí tengo 4 o 5 millones de filtración en el subsidiado, por lo menos, entonces lo saco. Bueno, lo saco y ¿a dónde van? Es decir, necesitamos fortalecer el sistema semicontributivo. O sea, deberíamos ofrecerle a estos 4 o 5 millones que se encuentran en filtración la opción del copago. Exacto, pero una alternativa viable. En este tipo de aseguramiento, lo que no hemos hecho, y por el contrario hemos estado repitiendo año a año, ha sido el reembolso. Por cada atención la voy cubriendo, la voy cubriendo, la voy cubriendo, cuando en realidad
la lógica de la subsistencia, de la sostenibilidad de un seguro, es el establecimiento del riesgo que tiene cada persona, el riesgo de enfermarse, la siniestralidad por el grupo de edad, etcétera. Y eso se llama establecer una prima. Ese copago significaría que por ese monto yo puedo proteger a un número determinado de personas dentro de una familia. Eso es lo lógico y eso es lo sostenible. Esa, por ejemplo, es una modalidad que tiene que estudiarse para darle viabilidad al régimen semicontributivo, para darle viabilidad al Seguro Integral de Salud. El Seguro Integral de Salud, curiosamente, no debería ser un logro, un afiliado más. El Seguro Integral de Salud debería ser, tengo un afiliado menos en el régimen subsidiado, lo cual significa que tengo más gente que salió de la pobreza, que ya no es población vulnerable y que nuestro país va surgiendo. Y será seguramente parte del mandato del nuevo jefe, ¿no? De poder desarrollar Exacto, yo creo que él lo tiene claro. Esto, además, en la lógica de lo que también tiene que hacer el Seguro Social. El Seguro Social también tiene que ser más eficiente, porque todo el sistema de salud del Perú debe ir modificándose progresivamente. Octógonos versus semáforos. Todo el mundo le ha dicho al Congreso, todos los especialistas, es decir, no solamente ustedes del Ministerio de Salud, sino la Organización Panamericana de la Salud, organismos especializados les han dicho, señores, acá funciona el octógono. El Congreso se está yendo por el semáforo. Los congresistas opositores están alertando de lo que sería un lobby de ciertas industrias, ¿no? Por ir por el semáforo, porque el semáforo al final es la nada. No le entrega, ¿no? a los usuarios la información correcta. ¿Por qué los octógonos sí son lo que se debería aplicar? Es cierto, Enrique. En realidad, creo que todas las sociedades científicas, académicas, Organización Mundial de la Salud, OPS, Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos, etcétera, todos apuestan por los octógonos y por un tema que es fundamentalmente sanitario. Yo no quiero entrar en ninguna controversia de si hay algún interés o no. Aquí lo que quiero decir es que este es un tema de responsabilidad de salud pública. Así son. Así es. Esos son fácilmente identificables, Enrique. Aquí yo no me confundo. Ni un niño se confunde. No, claro. Ese es un signo que significa alerta, así como los signos de pare, de alto en las esquinas. Mientras que los semáforos... ¿Tenemos los semáforos por ahí? A ver si ahí van. Esos son. Entonces, aparecen diferentes colores, pero, por ejemplo, un solo producto puede tener alto en grasas, alto en sal, pero puede tener bajo en azúcar. Y ahí se confunde. Ese producto... en el combo termino comprándolo, ¿no? Yo como ama de casa o como cualquier usuario en realidad veo, pero mira, no está tan mal por este lado, ¿no? Y así repente, es. ¿no? Entonces, la verdad que esto, tomando en cuenta que el ciudadano opta por su decisión de compra o elige un producto en fracción de segundos, aquí no tiene tiempo, en lo que estamos viendo en la pantalla, no tiene tiempo de decidir qué significa 520 calorías. Yo, Enrique, le puedo demostrar en una bolsita de estos paquetitos de Tortis. Tengo una bolsita que lamentablemente no la he traído para mostrarla, una hecha en Ecuador y una hecha en el Perú, de la misma marca. Una dice que tiene 125 gramos de grasas y la otra dice, comprar cigarros casi, y la otra dice que tiene 570 miligramos. No tiene punto de es que es difícil entenderlo. En forma tal, en los países donde se ha usado el semáforo, el impacto en la lucha contra el sobrepeso, la obesidad y demás enfermedades metabólicas no ha logrado los resultados en Chile, esperados. que es un país que vemos tanto, ¿no? Se acaba de aprobar pues una serie de regulaciones que tienen que ver con todo esto, precisamente para combatir la obesidad y todo este tipo de enfermedades que también se van extendiendo cuando hay un poquito más de ingresos, ¿no? Así es. Y bueno, es impresionante, han sacado hasta los animalitos de las cajas de cereales para que los niñitos no la jalen a la mamá, cereales hiperazucarados, me refiero. Tenemos nosotros un problema creciente de obesidad, de enfermedades cardíacas asociadas a una mala alimentación. ¿Nos está pasando eso? Desde luego que sí. Y la población infantil... Vuelvo a usted que es pediatra además. Así es. Si vemos las estadísticas de hace 15 años, estamos duplicando el riesgo de sobrepeso y obesidad. O sea, esto es impresionante. De manera que este es un tema de salud pública, es un tema sanitario, que Enrique, como bien dijo al principio, esto no es un tema que deba discutirse o por lo menos aprobarse en una comisión permanente, que entiendo es una comisión para temas de más urgencia. Esto tiene que discutirse más ampliamente
creo que hay comisiones, como la Comisión de Salud, que podría volver a discutir. ¿Cómo enmendar el error en el Congreso? ¿Cómo encauzar el debate? Seguramente los congresistas saben cómo hacerlo. Yo sospecho que debe ir al Pleno y del Pleno debería derivarse nuevamente a la Comisión de Salud, por ejemplo, tomando en cuenta que es un tema especializado de ese orden. No se trata de que se da la ley y que el Ejecutivo la tenga que observar. Eso es una confrontación innecesaria, porque la responsabilidad sanitaria, que en este caso recae con nosotros como Autoridad Sanitaria Nacional, como Ministerio de Salud, también recae en el Congreso de la República. Yo creo que aquí podemos sumar esfuerzos. Esta sería una gran muestra que podríamos dar tanto el Congreso como el Ejecutivo de que nos preocupamos por la salud pública. Para ir terminando, ministro, tenemos que preocuparnos, bueno, acabamos de ver que ya se están aplicando las vacunas de la varicela, ¿no? Que ha sido, entiendo yo, una reacción bastante rápida, ¿no? Tenemos que preocuparnos por el sarampión ahora, ya hay una alerta declarada. Sí, claro. Solamente para recordar, creo que en un tiempo récord se ha incorporado en el calendario nacional, es decir, en forma gratuita a partir de los 12 meses, la vacuna contra varicela en todos los niños a nivel nacional, largo y ancho del país. En el tema de sarampión, es cierto, hemos tenido ya un caso absolutamente demostrado de un ciudadano que vive en el Callao, que había ido a Puno, a la fiesta de la Candelaria, se contagió, ahí hay mucho turismo, personas de otros países, tenemos sarampión en muchos países de Europa y en América también, en Venezuela, por ejemplo, y tenemos mucha migración de ciudadanos venezolanos al Perú. En consecuencia, se contagió, pero la reacción ha sido inmediata. Se ha hecho el cerco epidemiológico, se están vigilando a todas las manzanas alrededor donde vive nuestro compatriota del Callao. Se han vacunado a los niños menores de 5 años, se está vacunando en Puno, se han identificado inclusive a todos los pasajeros que vinieron en el ómnibus de Puno hacia Lima. De manera que yo saludo y felicito la reacción que han tenido nuestros directores, nuestro personal del Ministerio de Salud, ha sido muy rápido. No tenemos que alarmarnos, pero sí tenemos que estar atentos. ¿Cuáles son las recomendaciones inmediatas que usted le daría a la población en el caso del sarampión? Primero, todas las mamás, papás con niños menores de 5 años que vean en su cartilla que no han completado las vacunas de sarampión, lo hagan de inmediato. Y segundo, signos de alarma: fiebre, malestar general, irritación de ojos, inclusive con secreción por los ojos, mucho moco y aparición de la erupción desde de la cabeza hasta los pies, pudiera tratarse de sarampión. ¿Cuál es la población más vulnerable en el caso del sarampión? Digamos que puede llegar a ser mortal incluso. Por cierto que la población infantil está bastante bien cubierta por nuestras vacunas. Y también tenemos un grupo de mujeres muy bien cubiertas porque hubo una campaña hace pocos años de niñas y mujeres hasta los 39 años que se vacunaron contra sarampión y rubiola. Los varones probablemente, en la edad suya, Enrique, son probablemente la población más vulnerable. Así que hay que estar atentos que el entorno suyo, por ejemplo, los chicos, los niños, estén vacunados con sarampión. A veces no, como pasaba con la varicela, que las recomendaciones se han repetido en estos días, los padres de familia dicen, ya va a pasar, no es una eruptiva, no pasa nada. Siempre hay que llevar entonces a quien presente estas señales. Pueden ser enfermedades benignas, exacto, en la mayoría de casos, pero no están exentas de complicaciones. Así que es mejor prevenir antes que lamentar consecuencias más graves. Se nos ha ido volando esta media hora, ministro. Ha estado muy entretenido. Seguramente nos encontraremos... Yo no sé si entretenido, pero importante sí. No, desde luego. La salud pública es un tema fundamental. Fundamental. ¿No? Y la verdad que los felicito. Le hago extensiva la felicitación para Eduardo Guzmán, que sé que recientemente asumió la presidencia de TV7, de manera que el mayor de los éxitos, estoy seguro que lo van a lograr. Muchas gracias. Gracias y gracias otra vez por ayudarnos pues en esta inauguración, temas fundamentales, y vamos a estar muy pendientes no solamente de las reformas en el CIS, que seguramente tendremos al nuevo jefe, ¿no?, de este importante servicio en los próximos días conversando, sino también al voto de los congresistas, con el semáforo y los octógonos. Usted ha puesto... Confiemos en ellos también. Ha puesto, confiemos. Vamos a confiar, pues si usted lo dice, vamos a confiar. Gracias, ministro Abel Salinas, por acompañarnos en esta edición inaugural pues de Cara a Cara. Nos encontramos mañana otra vez en este programa, a esta misma hora, a las 9 de la noche. Gracias por estar con nosotros.